La maniobra de la tortuga. Y bueno, buenas noches. Para mí, como siempre, es un placer compartir con ustedes este espacio. Hoy vamos a compartir con un escritor que yo, bueno, llevo casi un mes hablando todos los días sobre él, compartiendo sus títulos, comentando algunos de sus textos. Y realmente hoy tenemos el placer de tenerlo aquí con nosotros y él amablemente ha accedido a hacer una presentación de este texto del que han hecho una película y que hemos tenido la posibilidad, la oportunidad también de leer. Bueno, bienvenido. Creo que puedes hablar. Se escucha bien, ¿no? En- Entiendo. Sí, se oye bien. Benito creo que está con el teléfono silenciado. Se lo voy a reactivar. De nuevo, a ver. A ver, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, Bien, estupendo. Pues buenas tardes, encantado de saludaros. muy buenas. Bienvenido a nuestro espacio. Bueno, Benito, ustedes saben que es guionista, es escritor y recientemente se ha hecho una película con su obra y bueno, yo lo quería invitar porque a mí me pareció muy útil la manera como él redacta las historias, como él las interrelaciona. Me pareció realmente muy novedoso su estilo y bueno, por eso fue que lo invité, quería compartir con él y quería también ayudar en la medida de lo posible a difundir su obra tanto en España como en Latinoamérica. Así que bueno, Benito, cuando quieras, aquí tiene la página de Amazon con la historia de él, la maniobra de la tortuga, tienen las opiniones y bueno, simplemente eso. Benito, cuando quieras puedes comentarnos un poco sobre tu obra, cómo se te ocurrió la idea de este texto. Yo he visto que la historia está muy bien imbricada. He visto que hay un trabajo importante de edición. Y bueno, más que conversar yo, quería que tú pues hablaras sobre tu obra y bueno, nos Bueno, dijeras. si quieres podemos hacer una especie de diálogo, creo que sería Sí, sí, más sin duda. dinámico, mejor que pegarme yo todo el rato hablando, que yo tengo para hablar lo que me deje, pero yo creo que es más dinámico si tenemos una conversación tú y yo y si alguien incluso quiere aportar o quiere hacer alguna pregunta, tú puedes trasladármela o pueden hacérmela ellos mismos y yo encantado de responderle. Estupendo, Nada, yo genial. encantado de estar aquí. Entiendo que no sé si habéis leído toda la novela, no la habéis leído todo, así que voy a intentar no destripar nada. La maniobra de la tortuga es una novela negra muy clásica, muy canónica. Yo tenía muchas ganas. Al final, un escritor no es otra cosa que un lector voraz, alguien que lee tanto que de alguna manera termina deviniendo en escritor, termina convirtiéndose en escritor para devolverle a los libros de alguna manera lo que los libros le han dado, ¿no? Yo he sido un gran lector desde crío y lo que yo he leído desde crío es lo que había en mi casa, que era novela negra. Mucho Patricia Highsmith, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross MacDonald, muchos clásicos, muchos clásicos españoles también. Y claro, tenía muchas ganas de componer una novela negra muy canónica, muy clásica y además traérmela a mi terreno y ambientarla en Cádiz, en mi ciudad. Cádiz, ya lo sabéis, es un sitio que la visión que se tiene de Cádiz normalmente está bastante desvirtuada. Es un sitio de luz, de playa, de alegría, de felicidad. Los veranos en Cádiz son memorables, ¿no? Pero es cierto que Cádiz tiene una cara B que los que somos de Cádiz la conocemos. Cuando acaba el verano, cuando acaba el buen tiempo, Cádiz es una ciudad, prácticamente una ciudad fantasma. Es un páramo cultural y tiene muchos problemas de desempleo, de paro, hay delincuencia, en fin, hay una serie de historias que no suelen aparecer, evidentemente, en los anuncios, bueno, cuando quieren meterte a la ciudad no te enseñan eso. Yo quise mostrar ese Cádiz y te hago una novela negra muy canónica a mi tierra, a Cádiz. Y entonces, pues empecé a componer La maniobra de la tortuga y bueno, ahí está. Ahora, hace un par de semanas estrenamos la película y estamos muy contentos con el resultado. Estupendo, genial. Bueno, ¿algún compañero quiere hacerle, bueno, alguna, consultar algún tema con él o empiezo yo mismo? A mí me Nosotros- llamó la atención, yo soy María Jesús, encantada, Encantado, Benito. María Jesús. A mí me llamó la atención dos cosas, así a bola pluma. Aparte de lo que ha dicho Ray, que está muy bien implicado todo, que todo tiene es como
como un rompecabezas que se va armando, ¿no? Aparte de eso, me llamó la atención que tú salieras, tu nombre saliera en el prólogo o en las primeras páginas como el sabueso. Y me llamó también la atención la forma, en el sentido de cómo ubicas al lector en determinados momentos. Comisaría, no sé qué, o Cádiz, tal hora, no sé qué. O sea, pues son como saltos, como movimientos, ¿sabes? O sea, de repente estamos en una escena y de repente pasamos otra y ya nos marcas exactamente en qué ciudad estamos. A mí eso me llamó mucho la atención, esa velocidad, pero que está muy bien llevada, tal vez tiene mucho que ver con lo que decía Ray también del trabajo de edición, en el sentido de que hace que todo concuerde, no te pierdes, ¿sabes lo que te digo? A mí me gustó. A mí me hace mucha gracia, las series y los libros en los que al principio de cada capítulo te ubicaban comisaría de tal, 22 horas, 15. Me hace mucha gracia. Entonces, pues en esta novela es la única vez que lo he hecho. Es la única novela en la que he utilizado este pequeño invento y coloco al principio de cada capítulo el sitio y la hora. Si compruebas la hora cronológicamente, incluso por la distancia a la que está unos sitios de otros, intento que todo concuerde, intento que todo, como digo, fue una especie de homenaje, de juego que me permití para, bueno, como homenaje a esas novelas que me gustan tanto. El prólogo lo escribió mi buen amigo César Pérez Felliva, grandísimo autor de novela negra. Él fue quien me presentó a mis editores, a mis primeros editores de Suma de Letras. Entonces, pues, de alguna manera era mi padrino, ¿no? Entonces, él quiso, desde un principio, me propuso que él me haría un prólogo, que él me ayudaría en todo lo que pudiera y bueno, sigue ayudándome, seguimos en contacto, somos buenos amigos y de ahí el prólogo, un prólogo que hizo muy gracioso en el que él es un investigador, yo soy un sabueso, coincidimos en Valencia. Es una forma de dramatizar nuestro primer encuentro que fue en Valencia y es muy divertido, fue muy, muy, muy divertido. De hecho, no ha vuelto a hacer ningún prólogo y me ha dicho que no va a hacer ningún prólogo más porque además le costó mucho hacerlo y bueno, de alguna manera eso también le da valor, ¿no? Lo hace único ese prólogo. Sí, es verdad, Respecto a que la trama es muy original porque él es muy bueno, es que él es muy bueno, él es cojonudo. Entonces, pues, disfraza nuestro encuentro en la feria como una investigación que llevamos a dos bandas que confluyen y todo eso en un puñado de páginas. Está muy bien, está muy conseguido. Y respecto, bueno, a que todo cuadre luego de este rompecabezas, yo creo que no hay otra manera sensata y honesta de escribir que siendo muy honesto con los lectores y con la trama. Es decir, yo no voy a dejar las cosas en mi novela no pasan porque sí. Si tú ves pasar un coche blanco y yo digo, pasa un coche blanco, es porque ese coche blanco en algún momento va a tener protagonismo, ese o otro parecido. No sé, por otro ejemplo. Entonces, pues yo intento que todo tenga un sentido. Eso solamente se consigue, claro, ya lo sabéis, solamente se consigue puliendo mucho, corrigiendo mucho. Yo corrijo hasta la exclamación. El primer borrador de la maniobra de la tortuga lo escribí en 3 meses, muy rápido. Luego estuve durante 1 año y medio mejorando ese borrador. Ese año y medio quité como 100, 200 páginas y me quedé solamente con cosas que cuentan. Por eso todo cuadra, por eso todo encaja, porque todo lo que aparece en la novela está ahí por algo, tiene un sentido, ¿no? Y yo creo que es la única manera honesta de trabajar una novela, trabajar un texto, y que los lectores sientan ese texto como propio y sobre todo no se sientan estafados. Yo me siento muy estafado cuando me gasto 15, 20, 22 euros en una novela y resulta que hacen trampas o se sacan un conejo de una chistera o las cosas se resuelven por casualidad o por suerte. No hay que desdeñar la suerte, pero claro, yo me siento muy estafado si las cosas no están bien hiladas y entonces intento que eso no suceda en mi novela. Por eso le doy tantísimas vueltas a la trama. Como ya sabéis, escribir es una derrota continua. Son infinitamente más las páginas que se tiran a la basura, los párrafos que se desechan, que los que finalmente quedan. Entonces, pues, bueno, hay que aprender a convivir con eso y darlo todo. Intentar que cada capítulo sea el mejor de la novela, cada párrafo sea el mejor del capítulo, y ese es el nivel de exigencia. Solamente así conseguimos que los lectores, bueno, le den sitio a la novela y se sientan identificados y se sientan que no les están tomando el pelo, pienso yo. Benito, buenas tardes. Hola. Soy Concha Mateo. Encantada. Encantado, Concha. Mira, ya a medida que vayamos hablando tengo algunas preguntas sobre la lectura, ¿no? Pero yo ahora quiero, aunque ya estás empezando a responder a lo que te voy a preguntar, tú has utilizado la palabra componer.
Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras, bueno, cómo compones tú la novela, de dónde partes, si tienes unas fichas de personajes, si tienes una trama establecida, si te haces unos diagramas, si te haces, cómo empiezas tú la novela, la Vale, me composición. gusta mucho esa pregunta, no es la primera que me la hacen, es muy bonita porque no hay una manera correcta o incorrecta de escribir o de componer, como dice. Simplemente cada uno tiene la suya. Si le preguntas a 100 escritores, seguramente obtengas 100 respuestas diferentes, incluso más, ¿no? En mi caso, bueno, yo siempre parto con una idea previa que tengo en mi cabeza, quiero escribir esta historia, quiero escribir una historia, tengo el germen, ¿no? Digamos, en comienzo. Y la desarrollo, cojo un cuaderno y la desarrollo. Y escribo la novela entera en bruto. La novela entera me refiero resumida, ¿vale? Muy burdo. Este tío va aquí, le pega una paliza, se va a su casa, lo detienen, todo muy burdo. Y eso me ocupa pues unas 5, 6, 7 páginas en un cuaderno a mano. Una vez que tengo eso, pues ya digo que tengo una guía, ¿no? Me engaño con que tengo una guía, sé lo que tengo que hacer y ahora falta pues escribirlo en condiciones. Y ya me siento a escribir. Normalmente tengo muy claro el comienzo de la novela, el final y algunas escenas intermedias. Lo que va pasando es como si estuviera entre nieblas, ¿no? Se difuminan los contornos, se intuye lo que hay, pero no se ve hasta que llega, hasta que lo tienes delante, ¿no? Entonces, pues, comienza el proceso de escritura y ese camino, desde el principio hasta el fin, al final nunca es lineal, siempre al final termina dando vueltas. Y hasta ahora me ha sucedido, he escrito 7 novelas y el final nunca ha sido el primero que tenía en la cabeza. Siempre he optado por otro final diferente porque era más acorde a la trama, al trabajo que he hecho previo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi manera de componer. Primeramente me siento, escribo un borrador en bruto, luego escribo un primer borrador ya más elaborado ya en el ordenador, que me lleva nuevamente entre 3, 4, 6 meses, depende de la novela, y luego durante un año, año y medio, pulo y corrijo ese borrador. Al final, un borrador, siempre pongo el mismo ejemplo, un borrador es como un trozo de madera vasto, un trozo de madera que como tal no vale para nada, ¿no? Ese trozo de madera lo tienes que barnizar, lo tienes que lijar, lo tienes que pulir, tienes que quitarle todas las imperfecciones y cuando tengas ese trozo de madera barnizado, liso, listo, entonces puedes empezar a pensar en utilizarlo pues como para construir una mesa o utilizarlo incluso de pies-papeles, un pies-papeles bonito, ¿no? Pues eso es lo que hago yo con el borrador. El borrador es muy vasto, tiene muchas aristas, tiene muchos nudos y con las diferentes correcciones al final se va alisando, se va puliendo y se va poniendo en su sitio. Gracias. No, muchas gracias a ti, Concha. Genial. Bueno, hay una duda que tenía yo, porque sé que eres guionista y que tienes mucha experiencia. En este caso, ¿quién se impone? ¿El guionista, el escritor? ¿Tienes alguna dicotomía? Yo principalmente soy escritor. He hecho algunos guiones, he colaborado en el guión de la película en la primera fase, pero principalmente soy escritor. Yo me he nutrido leyendo novelas, leyendo libros. Entonces, como yo me he criado leyendo libros, al final soy escritor. El guión, digamos que es un camino accidental. Si yo puedo escribir un guión, yo puedo escribir un discurso, lo he escrito, yo puedo escribir una canción, pero donde yo me encuentro cómodo es en la novela, donde tengo campo abierto. Incluso en el relato, fíjate que a mí me pasa que no me gusta escribir relatos, he escrito unos cuantos, pero no me gusta. A mí lo que me gusta es tener campo abierto. Esa limitación que te dan los relatos de tener que concentrar en unas pocas páginas todo el espacio de los personajes, a mí me resulta muy incómodo, me encorseta mucho. Entonces procuro no encorsetarme y tirar siempre con campo abierto. Empezar a escribir y ver dónde puedo llegar. Normalmente los oradores de mis novelas suelen tener el doble de páginas de lo que tiene finalmente. La tragedia de Girasol, por ejemplo, mi segunda novela, tenía casi 700 páginas y llegó al mercado con 350 o 360 aproximadamente. Entonces, yo hago un trabajo muy, muy intenso de corrección y de quitar todo lo que sobra. En el guión es evidente que es un lenguaje diferente, es un lenguaje mucho más tal tío, entra aquí, abre la puerta, sale, tal. Es de otra manera y tiene su técnica, tiene sus mecanismos, pero donde yo me encuentro más cómodo es en la novela, sin lugar a dudas. Estupendo. Bueno, más dudas que tengan las compañeras, los compañeros sobre su trabajo, sobre su obra, sobre la historia. Por lo que estoy viendo, Benito es una persona muy comunicativo, muy afable. Bueno.
Sí, No te sí, sí, creas. hombre, sí. He entendido que quieres darle visibilidad a tu ciudad y que hay una especie de denuncia social en esta historia, ¿no? Al menos es lo que he Ujú. entendido. En la historia que me he leído yo, aquí tienes al clan de los Murillo y hay una especie de mensaje, hay una especie de mensaje de reivindicación, ¿no? A nivel de sociedad, sobre el poder, sobre la justicia, Es una sobre la... impronta, es algo que se repite en todas mis novelas. A mí me enerva mucho la impunidad, esa impunidad de la que disfrutan los poderosos. La impunidad que te da el poder, el dinero, los contactos, esa impunidad. A mí me enerva mucho, me aterra mucho. De hecho, bueno, todos lo sabemos, a la cárcel, ¿quién va? A la cárcel va el pringado. Los grandes criminales de este país no entran en la cárcel, como no se puede inaugurarla. Los grandes criminales viven como reyes, para la redundancia. Entonces, se repite en toda mi novela esa impunidad. Respecto, bueno, no hay una denuncia como tal en mi novela porque yo no pretendo que mi novela sea denuncia, ni pretendo dar moralina, ni contar cómo tienen que ser las cosas. Entonces yo siempre huyo de esa etiqueta de la novela negra como denuncia o como... ¿Sabes lo que sucede? Que la materia prima con la que yo trabajo es la realidad. Entonces yo simplemente muestro la realidad tal y como es. Si yo hablo de la impunidad de los poderosos, yo no estoy denunciando esa impunidad. Yo la enseño. La enseño y cada lector saca sus propias conclusiones. Puedes ver la crítica o puedes no verla. Pero la función de mi novela principalmente es lúdica y mi intención es entender. Y yo creo además que no es un objetivo nada fácil, nada diseñable. Y de hecho cada vez es más complicado, es más difícil entretener. Porque cada vez hay más medios para entretenernos. Ya no existe prácticamente el aburrimiento, no existen los tiempos muertos que había antes. Incluso cuando estás sentado en el bate, estás con el móvil o estás con otra cosa. Entonces, pues, hemos perdido esa capacidad para aburrirnos, para extraernos. Entonces, pues, yo me esfuerzo mucho en que mis novelas enganchen, sean adictivas y entretengan sobre todo. La crítica está para el que quiera verla. Cuando yo digo que uno de mis personajes vive en un barrio que poco a poco se ha ido vaciando y está lleno de casas de alquiler vacacional, yo no estoy denunciando la gentrificación. Yo estoy retratando la ciudad, yo estoy pintando un cuadro de la realidad. Tú puedes ver la crítica o no, puedes pasar por encima de esa crítica y simplemente entretenerte, o puedes ver esa crítica y a lo mejor reflexionar y pensar, bueno, pensar en lo que está pasando. Genial. Manuel Bianchetti es un símbolo de la decadencia de España, por ejemplo, ¿o no? Manuel Berchetti es un protagonista muy canónico, muy canónico. Yo tenía muchas ganas de poner un investigador que fuera la antítesis de lo que es Cádiz. Cádiz no es la ciudad de la alegría, de la risa, de la luz. Pues yo quería poner un personaje enfrente de la novela oscuro, con una mochila de una carga muy importante por su pasado, por lo que le ha pasado, un tipo solitario, un tipo que no le gusta que le cuenten milongas, pero que al mismo tiempo tiene un sentido de la justicia que persigue hasta sus últimas consecuencias. Y no hablo de justicia en el sentido de conjunto de leyes para vivir en sociedad, sino una justicia más primitiva, más irracional, que la hace la paga. Si haces una cosa mal, tienes que pagar por ello, no te vas a ir de rositas. Esa es la justicia de Manuel Bianchetti. Y realmente yo quise poner ese personaje que de alguna manera es un poco idílico también, ¿no? Esta persona que pone la cara aunque se la aparta, aunque va hasta el final, sigue la justicia hasta donde pueda llegar, no se detiene ante nada. Es como, me lo imagino como una especie de bulldozer que va caminando y se lleva por delante todo lo que se le intenta detenerlo, se lo lleva por delante. Llega al final de su camino y llega lleno de abolladuras, lleno de golpes, lleno de roces, ¿no? Pero llega. Y ese es Yalquete al final. Estupendo. María Jesús te comenta que es un superhéroe, ¿no? Una especie de héroe oscuro. Bueno, superhéroe. Sí, un héroe un poco oscuro, un poco caído. Bueno, Es se que, puede decir también que es un poco idealista. perdonar que Sí, a ver, interrumpa, es perdona. que ahora que estabas hablando, es que yo me la leí, pero me la leí hace como, no sé, como 10 o 12 días y hay cosas que se me han olvidado, aunque lo tengo más o menos en la cabeza, ¿no? Pero me estoy acordando ahora, al oíros hablar de los personajes, me estoy acordando que sí que me llamó la atención cómo estaban caracterizados esos personajes. O sea, que hay como, no me acuerdo cuántos son, pero hay como 3 o 4 que son los que realmente llevan todo el peso y están muy bien pincelados. O sea,
por lo que hablábamos de este señor, del Manuel Banchetti, cuando habla él, sabes que es él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, nos dice mucho Ray en la escuela, lo de que el lector tiene que seguir, o sea, tiene que conseguir saber quién está hablando por cómo habla, por cómo se expresa, que es lo que dice, lo que está diciendo ahora mismo Ray, lo de huir de los estereotipos, o sea, los personajes manidos. Yo no veo que haya estereotipos, o sea, no termino de ver. Sí que hay algunas características porque sí, porque hay diferencias, porque hay gente que sabe que no sabe, otros como macantes, tal, sí, de acuerdo, pero lo que veo es que están muy bien logrados los personajes. Yo me atrevería a decir, perdona que interrumpa, que juega con los estereotipos y cuando parece que el personaje va efectivamente a convertirse en un estereotipo, da un punto, da un giro. Igual pasa con la historia, tengo la sensación esa, cuando parece que va a detenerse, primero suele dar un punto de giro que es muy atractivo, que lo que hace es presentar nuevos matices, nuevas aristas de la obra, de la concepción, de la temática, porque si ustedes se fijan, está trabajando la temática en diferentes niveles. La obra está sustentada primero sobre el conflicto que está superando este investigador en la ciudad de Cádiz, pero luego es el mismo conflicto que está arrastrando él, porque está ahí por algo, ¿no? Le ha pasado algo. Y luego tenemos también un punto de giro muy atractivo que es con el que él termina, que lo que está haciendo es creando un conjunto que yo le llamo policonflicto, y es lo que atraviesa la historia desde el principio hasta el final. Este eje que va penetrando y que va horadando en la conciencia de los lectores. No quiero desvelar nada porque por supuesto habrá gente que no se la ha leído. A mí me llamó la atención también un símil que usa. Yo creo que es el único que usa. Vamos a buscarlo por aquí porque lo tengo. Aquí está. Su rostro estaba tan blanco como las alas de un ángel. Y en algún momento yo creo que lo he compartido con los compañeros, ¿no? Tendría que leerme la historia un par de veces más para tener, pero me parece que es una de las pocas, de los No, pocos tiene más, símiles. hay más. Ese, Hay una al principio, la de la oruga. Hay una ajá, al principio que está hablando de un silencio, como, es que no me acuerdo cómo era. Al ajá. principio, no sé, Lo utilizo muchos símiles, mucho de ese tipo, lo utilizo muchísimo porque creo que enriquece de alguna manera la narración. De hecho, y al hilo de lo que hablábamos de los personajes, como estaba comentando María Jesús, creo que era, yo intento no describir a los personajes, excepto el protagonista, que es muy, muy visual. La gente tiene que saber que es grande, que es feo, que va de negro, es una persona oscura. Exceptuando ese, los demás personajes se definen por sus actos, por cómo hablan, e intento definirlos con un par de pinceladas y no mucho más, que sean sus actos los que hablen por ellos. En mi última novela, El Gran Rojo, hay un personaje femenino, una mujer, una vecina de la protagonista, que solamente la describo como una mujer mayor que huele a pan recién hecho. Esa es la única descripción que pongo, y con eso yo creo que ya cada uno se monta, se puede componer en su cabeza cómo es esa persona, a qué huele el pan recién hecho. Huele a casa, a hogar, es un olor cálido. Entonces esa es esa mujer, cada uno se la pinta en su cabeza como le dé la gana, pero tiene esa impronta. Entonces yo intento que los personajes se definan solamente con 2, 3, 4 pinceladas. Hay una cosa que permite la lectura y no lo permite ningún otro medio, es que podamos imaginar, que nos imaginemos los personajes, las situaciones, los lugares, y eso, si describimos demasiado, al final resulta pesado. Estás privando al lector de lo más divertido de este invento, que es precisamente imaginar. Y claro, es mucho más divertido, mucho más dinámico si solamente das varias pinceladas y el lector se encarga de poner en su sitio. Yo hace poco leí una novela de una compañera que cada escena me levanté, me puse una camisa blanca y unos vaqueros. De siguiente, me levanté, me puse una falda y una chaqueta de cuero. Y cada día cuenta cómo va vestida, pero no significa nada para la trama. No es que lleve una camisa blanca y esa camisa blanca termine roja por sangre. No, no, no. Simplemente esa camisa blanca lo dice y no vuelve a aparecer nunca más. Entonces es información que es eliminable porque no aporta nada. Sobre todo también cuando hablamos de novela negra, hay que pensar que en la novela negra
el lector de novela negra es un lector muy complicado, es un lector muy difícil. Es un lector que sabe que va a haber un crimen, por lo tanto lo está esperando. Es un lector que va a recelar de los sospechosos más evidentes, va a pensar que intenta darle coba, ha leído mucho antes, sabe los trucos que son los grandes, entonces pues va siempre desconfiando de todo y es muy complicado darle coba. Si a ese lector te enfrascas en descripciones, en no sé qué, en cómo tiene el pelo, el color de ojos, lo pierde porque ese lector lo que quiere es saber quién es el malo, quién es el criminal, qué ha pasado, cómo va a terminar esto. Entonces, pues, por eso yo intento describir a mis personajes, bueno, lo mínimo. Respecto a la trama, como ha apuntado Ray, yo intento que sea muy sorpresiva siempre. ¿Recordáis eso que he dicho de que tengo un principio y un final y voy avanzando? Pues voy avanzando de una manera muy errática porque si no me sorprendo yo, si sé lo que va a pasar, los lectores también lo van a saber. Entonces, se pierde la magia, perdemos el hilo, pierdo el lector y lo perdemos todo. Yo intento siempre ir sorprendiendo. Cuando parece que esto es muy evidente, me voy al otro lado. Cuando parece que va a pasar que este es el malo, pues ahora va a ser otro. Y este que la está ayudando, pues lo voy a poner también que también tenga algún secreto oscuro. Entonces, pues de esa manera es más divertido para mí como escritor porque no me espero, no sé lo que voy a escribir cada día, ¿no? Tengo una imagen mental, pero hasta que no llego no sé cómo va a culminar esa acción. Y creo que también los lectores agradecen esa espontaneidad. De esa manera también creo que el texto es más fresco. De alguna manera sorprende más y es más divertido de leer, pienso yo, ¿no? Benito, ¿te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado en el proceso de reescritura de esta novela? No, nunca me arrepiento. No me arrepiento. Cosas que desecho, si las desecho es por algo, siempre es por algo. Y de hecho, quito párrafos enteros, quito capítulos enteros porque veo que no aporta. Bueno, al final, lo que he dicho antes, hay que tener mucha cabeza en este oficio y hay que saber eliminar y quitar. Si yo durante 2 días me he liado 2 días con un capítulo escribiendo 10 páginas y luego esas páginas las desecho, no es que haya tirado el trabajo, he aprendido, he escrito también. Entonces, pues, al final de todo se nutre. Yo, por mi parte, no me arrepiento de nada. Incluso algún personaje que diga, podría haberlo hecho así, podría haberlo hecho asado, no me arrepiento de nada. Yo creo que está bien como está y, de hecho, si los lectores me están dando su beneplácito, es que, bueno, es que no tomé ninguna decisión equivocada. ¿Quién sabe si hubiera dejado a este personaje o no me hubiera cargado al otro o si este en vez de ser malo hubiera sido el otro? Sí que es verdad que con La maniobra tortuga, por ejemplo, me dio la oportunidad cuando estaba ya casi en la recta final de la escritura de poder escoger quién iba a ser el malo, quién iba a estar detrás de todo. Ni yo mismo lo sabía y eso es muy estimulante. Eso es muy estimulante. Y otra cosa, cuando has hablado de dibujar al personaje con un par de pinceladas y que luego el lector se monte la película, a mí me estaba recordando por una parte a un tipo de cuento clásico, el típico cuento que le cuentas a un niño y que engatusas al niño pequeño contándole el cuento y lo que importa es lo que ocurre, no si lleva bigote o si lleva barba. Le das 4 rasgos de si tose mucho, si es mayor o si tiene una joroba impresionante. Eso lo hacen en los cuentos de Dickens. Entonces, me estaban recordando los cuentos clásicos en el sentido de dar 2 datos y que el lector, que yo creo que los lectores de niños nos enganchamos a la lectura porque los cuentos nos hacen desarrollar la imaginación. Y era yo creo que sí, es lo más estimulante de la escritura. Hay otro personaje en La maniobra tortuga, el padre de una chica, que César Vidal, que es latino y el tipo es bajito, lleva ropa clásica y lleva un bigotito a los Juan Valdés. Esa es toda la descripción que hago de él. Solamente con eso ya cada uno se pinta en la cabeza quién es ese tipo. Sabe quién es Juan Valdés, lo tiene en una leve imagen, ya se imagina. De esa forma yo creo que es más estimulante, es más divertido que si te digo, lleva un pantalón de sargas, lleva una camisa de cuadros y un no sé cuánto, y la cara triste. No hace falta, la mata una niña, ¿cómo va a tener la cara? ¿Sabes? Entonces, pues, yo creo que es más sensato dar pinceladas y de hecho me sacan mucho cuando las novelas se lían a describir o incluso cuando utilizan los primeros capítulos para describir a los personajes como si estuvieras leyendo una ficha. Yo no me he comprado una ficha, me he comprado una novela, quiero disfrutar una historia. No me cuentes, hay otra manera de hacer las cosas. Ok, muchas gracias. Es lo que yo pienso. Si un personaje tiene bigote, tiene que tener un bigote por algo. Si este tiene un bigote, los Juan Valdés, es para que tú tengas en la cabeza esa imagen de Juan Valdés en el paquete de café. No es por otra cosa. Si tú dices que el personaje tiene bigote y no aporta nada, si no es para luego quitárselo, o que se le chamusque, o que, yo qué sé, o que resulte que el bigote sea postizo, si no ahora... lo tiene por algo,
No tiene sentido. Claro, es que ahora que estás hablando me estoy dando cuenta de que yo, por ejemplo, cuando estoy intentando escribir una historia, ¿no? Y entonces hay muchas veces que yo me obsesiono porque pienso, ostras, si es que no he puesto nada de cómo es esta persona, ¿no? Si las características físicas o a lo mejor he puesto alguna manía, alguna cosa así, pero... Y entonces ahora me estoy dando cuenta de lo del truco este de dar 2 pinceladas pero que sean brutales, que me parece muy bueno. Claro, Porque es que es una además tienes que forma pensar, de decir, claro, es que no necesito más. claro, y tienes que pensar además, los lectores son muy listos. Muchas veces pecamos, y a mí me pasa también, que me creo que el lector es tonto. Entonces explico más de la cuenta, lo explico todo. Luego cuando reescribo, cuando corrijo, elimino muchas explicaciones porque el lector no es tonto, no tienes que explicárselo absolutamente todo. Si tu personaje es malaje, si tu personaje es un cabrón, no lo digas. El lector se va a dar cuenta por lo que hace, por lo que dice, por cómo piensa. No hace falta que se lo diga. Luego, es verdad que yo tengo muy claro cómo son mis personajes, cómo son los coches, cómo son los edificios. Eso al final forma parte del andamiaje de la novela. Yo tengo mucha información que me sirve. Imagina un edificio, tienes el andamiaje que te ayuda a construir el edificio. Cuando el edificio está listo, ese andamiaje debe desaparecer. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo sé, por ejemplo, el protagonista Bianchetti, sé qué revólver utiliza. Sé que ese revólver tiene una cartuchera especial, que no es la habitual que dan en comisaría. Sé que esa cartuchera además se desgasta por un sitio determinado del roce, de utilizarlo, y la pistola siempre queda una muesca en la culata en el sitio en el que tiene ese roce. Yo todo eso no lo pongo en la novela, pero cuando Bianchetti coge el arma y apunta a alguien, lo escribo con una seguridad que no me pueden decir ni mu, porque tengo toda esa información. Al igual que la sala de interrogatorios. Las salas de interrogatorios son iguales en toda Europa. Las salas de interrogatorios tienen mesa, tienen aquí una silla, aquí otra, aquí la de... Y está indicado dónde se sienta cada uno, dónde se sienta el acusado, dónde los investigadores, dónde el abogado. Todo eso está arreglado. Yo en mi novela no lo explico. El que no lo sepa, pues ve un interrogatorio normal. El que lo sepa, pues ve el interrogatorio y se da cuenta de que, bueno, que es una cosa real, que es una cosa que podría ser. Ese andamiaje, como digo, debe desaparecer cuando la novela está escrita y es para nosotros, es nuestra herramienta, es lo que hace que nosotros escribamos con seguridad, ¿no? Si tú tienes en la cabeza muy claro cómo es tu personaje, yo creo que luego cuando lo escribes, ese personaje es así, respira como tú quieres que respire. Es mi impresión, ¿eh? Benito, vuelvo a Buenas. ser Concha, ¿puedo? Sí, hombre, ¿lo podés? ¿Sí? Vale, es que viene al caso de lo que estás diciendo, ¿no? Yo para mí tus personajes, bueno, sí que se ajustan a un canon. Tienes, por una parte, a Bianchetti es de una manera, sus superiores corruptos son de otra manera, como decías, el padre de la chiquita. Todo obedece, bajo mi punto de vista, a unos cánones. Entonces, a mí me han encantado porque son personajes que tienen pasado, presente y futuro. O por lo menos es lo que yo advierto, ¿no? Nos hemos centrado ahora mismo mucho en lo que es el Bianchetti, pero a mí lo que me gustó mucho de la novela es el tema de la mujer maltratada. Tal vez porque yo ahora estoy en contacto con una persona que está, bueno, pues como aquel que dicen paradero no desconocido, sino protegido. Y me leí esa parte que como tocándome mucho la fibra, ¿no? Entonces, bueno, yo te he dicho que para mí obedecían a cánones. Cuando te había preguntado antes cómo componías la historia, también quería saber cómo se iban entrelazando y demás. Y entonces hubo una cosa, no sé si hago spoiler o no, yo adiviné que se sabría por qué saldría en la tele en su momento, ¿no? No sé si porque estaba metida, como te digo, en la vida real en un caso parecido, claro, y en toda esa precaución, pero es que pienso que das una visión muy completa de todos estos personajes. Lo que te decía del pasado, presente y futuro, para mí que lo tratas muy bien y me ha gustado muchísimo. Quería preguntarte, al margen de todo lo que te he dicho, que me puedes comentar lo que quieras, la relación que hay entre la novela y la película, el control que tú has podido tener, porque yo de la película leí como un resumen y pienso que hay bastantes cambios. No la he visto, Hay unos solamente cuantos cambios, hay unos cuantos cambios, sí, hay unos cuantos cambios. Realmente es la misma historia, es el mismo crimen, son Bianchetti y Cristina y Morgado y todos los personajes de la novela. Hay cambios, pero son cambios que es para adecuar los lenguajes. El lenguaje cinematográfico es diferente al narrativo, entonces hay cosas que funcionan en la novela y en cine no funcionan.
y cosas que funcionan en cine y en la novela no. Entonces, se han cambiado varias cosas, pero la historia es muy reconocible y los personajes también. Yo estoy satisfecho con la adaptación, creo que es bastante digna. Muchos lectores me dicen que la novela es mejor, por lo cual yo estoy encantado, porque si me parece buena la peli y la gente piensa que la novela es mejor, oye, pues adelante. Yo no he tenido control de cambio. Sí, desde un primer momento intenté alejarme aunque participé en la primera fase de guión, quise que tanto Juan Miguel como José Rodríguez, el otro guionista que entró después, tuvieran total libertad creativa, porque claro, ¿quién soy yo para decirle a ellos dos que son dos máquinas? Decirle cómo tienen que hacer su trabajo. Y sí que es verdad que ellos insistieron en comentarme cada cambio que se produjo del salto de la novela a la adaptación cinematográfica, porque querían que yo estuviera orgulloso de la película. Entonces, yo di el visto bueno a todos los cambios. El único cambio que me propusieron, que yo no di mi retorcer, fue cambiar el título a la película. Ahí sí que no di mi retorcer, y me decían, pero si es que en la película no se puede explicar por qué es la maniobra tortuga. Yo decía, bueno, porque se lee en el libro. Así tengo yo esos nuevos lectores, ¿no? Y bueno, como te digo, no quise intervenir demasiado en los cambios de la novela al cine, porque creo que son lenguajes diferentes y al final el resultado creo que hubiera sido diferente si mi novela lo hubiera limitado a los creadores de la peli. Yo quería que mi novela fuera como un trampolín, que lo tomaran para poder escribir una historia en condiciones y una película en condiciones, una película digna, no que les pusiera, que fuera un redil y que no pudieran salirse. Entonces yo creo que al final es lo mejor para todos, ¿no? Respecto, bueno, hay algo que había adelantado antes, por ejemplo, hablando del tema de la sala de interrogatorio. El que sabe cómo es una sala de interrogatorio ve esos detalles, y el que no lo sabe no lo ve y no pasa nada, porque sigue leyendo la historia. Con esto de las mujeres maltratadas pasa lo mismo. Si estás metida en el tema, tú ves que va a salir por una cámara y automáticamente sabes que eso lo va a ver alguien. Una persona, no sé, normal, o que no esté tan unida a este mundo, a esta situación, evidentemente no lo ve, pero porque también no somos conscientes de hasta qué punto la vida de esas mujeres, tú sí, evidentemente, porque me estás contando que lo vives muy de cerca, pero no somos conscientes de hasta qué punto estas mujeres que huyen de su maltratador están condicionadas en su vida. No pueden presentarse a una oposición por los cauces normales, tienen que hacerlo de otra manera. No se pueden sacar un carnet de biblioteca, que es una cosa que parece un poco absurda, pero no se lo pueden sacar, porque su nombre no puede aparecer en ningún listado. No pueden tener redes sociales. Por ejemplo, si estás en una fiesta o estás en una comida con compañeros, con gente, hablando, charlando, y alguien saca una cámara, un móvil para hacer una foto del momento, automáticamente tienen que desaparecer. No pueden salir ninguna foto, porque tú no sabes quién va a ver esa foto. Eso lo represento yo con la cámara. Si aparece una cámara, tú que lo sabes, dices, ostras, cuidado, una persona normal no ve el peligro. Ahora yo muestro esa imagen cómo vuela hasta el Facar, donde está Eugenio, y Eugenio coge y la ve. Entonces, claro, cuando hay una persona en un punto del planeta cuya máxima aspiración en la vida es destruirte, es acabar contigo, no se va a detener ante nada. Y es terrible porque estas mujeres están obligadas a vivir con miedo. Y el día que no tengan miedo, pues estarán perdidas porque bajarán la guardia. Entonces, pues, es terrible. A mí me ha gustado mucho cómo has tocado esa parte. Y lo que quería saber era eso, porque tú antes habías dicho, en el momento de ponerte a corregir y tal, habías elegido qué quitar, qué dejar, qué cambiar. Si esto, tú te habías planteado que alguien lo podía ver así. Si lo has hecho a conciencia y porque has querido, o esto de la cámara, a conciencia, por supuesto, para mostrar un poco eso. No voy a contar toda la indefensión, todo lo que el canal de biblioteca, no, pero sí que muestro eso. Que una cámara en un sitio adecuado, por un motivo que no tiene nada que ver con ella, de repente la pone en el punto de mira. Y eso es que pasa. Es que pasa, porque es que pasa, es que es terrible. Ya te digo y de hecho, a lo largo de la novela narro varias situaciones en las que pasan este tipo de mujeres con sus maltratadores, y son todas reales. Algunas me pasaron incluso a mí. Yo estuve trabajando en un gimnasio en Granada, cuento esta anécdota, y un día vino un tipo en un gimnasio pequeño de barrio. Un día vino un tipo, oye, está por aquí, me lo invento, Carmen, ¿está por aquí Carmen? Ah, no, Carmen no, viene un poco más tarde. No, ese es su marido, no se preocupe, ya la veo luego en casa. Ah, vale. Y me quedé, no le dimos yo ni importancia. Cuando llegó esta Carmen, hola, ven y tal, y me entró, le digo, por cierto, ¿está tu marido aquí, que ha preguntado por ti? Y le cambió la cara.
se puso blanca. Y me di cuenta de que yo, con mi buena intención, intentando ser afable, intentando ser educado, le había confirmado a ese tipo que su mujer iba a ese gimnasio, le había confirmado más o menos la hora a la que iba y le había puesto toda su pista, sin pretenderlo. Entonces, hasta ese punto llega esta indefensión. Tú, con tus buenas intenciones, puedes poner a un maltratador en el disparadero y puedes servirle en bandeja a estas mujeres, porque esa mujer no lleva un cartel ni tú tienes por qué saber que está en esa situación. Entonces, pues, es complicado, muy complicado. Y por eso en la novela, intentando no aturullar, sí que dejaba esas pinceladas, pues, no para concienciar, sino para retratar lo que hay, mostrar una Pero eso cosa está muy que bien es real. elegido, porque si tienes que elegir para no saturar y demás entre algo muy simbólico, yo creo que lo elegiste muy bien. Y otra cosa que me gusta Te mucho de los agradezco. personajes, lo que te decía antes del pasado, presente y futuro, también es esa cara y cruz que tienen o que todos tenemos y que ha sabido presentar lados humanos, porque por ejemplo a Blanchetti, la problemática que tiene detrás de su hija y tal, es muy bonito conocer ese trasfondo que él tiene, ¿no? Como para entender muchísimo mejor o simpatizar mucho más con él, que él es uno más, porque a veces solamente conocemos de la gente esa primera fachada, pero detrás siempre tenemos algo Claro. más. Entonces, Que me ha tú no gustado sabes lo que le mucho pasa cómo por la los cabeza a tratas. nadie. Sí, si la trama pienso que está muy bien hilada, creo que los personajes es para mí casi lo mejor. Te felicito, me Muchas ha gustado gracias. mucho y veré la peli, a ver qué pasa. Muchísimas gracias. A ver qué te parece la peli. Los personajes los trabajo muchísimo. Yo intento que mis personajes sean muy humanos. ¿Y cómo somos los humanos? Los humanos tenemos debilidades, tenemos muchísimos defectos, muchísimos, tenemos puntos débiles, un montón. Entonces, pues, por eso mis personajes intento que tengan todas esas aristas, todos esos defectos, para que sean muy humanos y de alguna manera sean más próximos a los lectores puedan sentirse identificados con ellos. Yo odio cuando me pintan a un personaje que es algún protagonista que es muy inteligente, más inteligente que la media, es además atractivo, es alto, es guapo, y dice, ostras, yo no me lo creo y automáticamente me cae mal ese personaje. Yo me identifico más con un Bianchetti, con un tío feo, bruto y con serias dificultades para relacionarse con los demás, más que con alguien perfecto o casi perfecto, no sé. Creo que también nos equivocamos muchas veces, los humanos nos equivocamos mucho y mis personajes tienen que equivocarse y tropezar varias veces con la misma piedra porque es lo que los hace humanos, en definitiva. Benito, una cosa más que se me ha ocurrido ahora cuando decías esto. ¿Te gustó la elección de los actores? Porque, por ejemplo, Sí, en me el gustó póster mucho. se ve un tiarrón enorme que encaja muy bien, el resto no lo sé. La elección de personajes me encantó, me gustó muchísimo. El personaje principal, Bianchetti, lo hace Fred Tatien, es un tipo mide 2 metros y es un actor brutal, es buenísimo y además es desconocido porque ha hecho muchos papeles pequeños y fuera de España, entonces pues no ha hecho en España nada y que de pronto ponerlo en un papel protagonista al frente de una película y que lo resuelva también, vamos, esta cosa no es sensación, la gente está muy contenta con Fred. Natalia de Molina, pues te voy a contar, Natalia de Molina es increíble y lo da todo en cada escena. La mayoría de sus escenas salieron a la primera, las escenas más dramáticas, porque es muy buena. Hubo un cambio, y ya te lo adelanto porque lo vas a ver en la peli. Hay uno de los personajes que me dijeron los productores, hay mucha testosterona en comisaría, algunos de los personajes tiene que ser, hay que cambiarle el sexo, tiene que ser una mujer. Y entonces hay un personaje muy importante en la novela que es Morgado y en la película es una mujer, es Mona Martínez. Y lo hace de puta madre. Antes me preguntaban si me arrepentía de algo de la novela, no, que hubiera quitado, no me arrepiento de nada, pero cuando vi a Mona Martínez haciendo el papel de Morgado mujer, pensé, ostras, ¿por qué yo no hice que fuera una mujer desde un primer momento? Porque le da una dimensión diferente. El policía veterano, gastado, harto de nicotina, sí, está muy bien, pero ¿y en mujer? ¿Qué piensas tú lo que ha tenido que pasar en esa época tan oscura de la policía, tantos años? Una veterana de la policía, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Entonces, pues, es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Yo estoy muy, muy contento con los personajes, con los actores que han escogido y creo que bueno, cuando veas la peli yo creo que me vas a dar el visto bueno también. Te lo diremos. Eso. Hola. Hola, Benito, Hola. mira, soy Elena. Encantado, Elena. Igualmente. Mira, casi me has contestado, pero estaba escuchándote hablar. Yo quería perseguir alguna conclusión no conclusión, sino a ver si me sabes decir
cuando tú estás pensando en una novela que es escribir una novela clásica para hacer un homenaje a lo que tú querías, Sí. claro, tú piensas en los personajes tipo, es decir, está el inspector, está... Entonces, ahora me has dado una clave porque para que sea actual, ahora que se escribe tanta novela de este estilo, que francamente para dar un toque innovador hay que buscar algo diferente. Y me estabas escribiendo lo de que se ha cambiado el personaje de Morgado a una mujer, ahí hay un toque. Ahí hay un toque que puede hacer que una novela de tantas que se escriben en las que el esqueleto, que hay que quitar después, como muy bien has dicho, hay que buscar que los personajes tengan algo innovador para que nos resulte ya un poco agobiante que siempre sea el asesinato, siempre un poco lo mismo. Ahí, cuando tú estás pensando en la trama, en cómo se desarrollan el mismo personaje que es, me dices, es un hombre grande, que es un hombre bruto, que, bueno, cómo tú le das un toque diferente a algo que se está haciendo ahora tanto y que puede resultar poco novedoso o una novela más. Y ahí me acabas de dar una clave que a la hora de caracterizar personajes, a la hora de pensar en la trama, para hacer giros y para hacer algo que es clásico, actualizarlo de otra manera. Y entonces, en tu imaginación, cuando tú estás pensando esa trama, supongo que será la parte más difícil, puesto que hay muchas cosas tan manidas que tienes que huir de ellas. Por ejemplo, las descripciones, es describir tanto. Me ha gustado mucho que dar unas pinceladas para que se conozca el personaje, pero no volver a contar lo mismo de siempre. Y cuando has contado lo de que se sepa que cuando saca el arma es un arma, tú te has tenido que hacer una documentación o sobre muchas cosas que no se describen, pero que te dan seguridad y que le dan un elemento innovador totalmente para que tú no veas sea diferente a todo lo que se está haciendo ahora. Entonces eso como aprendiz de escritora me interesa mucho, buscar siempre los giros y algo que sorprenda para que sea algo diferente en todo, aunque sea un personaje que siempre se ha descrito, el inspector, mira, te voy a confesar una cosa, no la he leído todavía, pero estaba esperando a escuchar todo lo que decís para intentar preguntarte algo en tu imaginación, después de toda la documentación, después de todo lo que tiras, después de que no hacen falta tantas descripciones, dices, ¿y ahora qué cuento yo que no se haya contado? ¿Y cómo presento yo a un personaje de una manera diferente a cómo se suele presentar en una novela policíaca? Porque si no voy a dar más de lo mismo, ¿no? Lo haces tuyo. O sea, al final, mira, cuando uno escribe, y yo no llevo tanto en esto, llevo muy poquito en esto, al final cuando uno escribe está buscando su voz. Una forma única y personal de contar, de mirar, de sentir. Y eso es lo que lo hace tuyo. Si el personaje, si ese mismo personaje de Bianchetti lo escribes tú, seguramente sea muy diferente al Bianchetti mía. Porque tiene mi voz y el tuyo tendrá tu voz, tu forma de mirar, tendrá tu mirada. Tú tienes una percepción de la realidad diferente a la mía. Yo veo, yo qué sé, yo veo un coche y para mí es un coche sin más y a lo mejor tú lo ves y es el coche que tenía tu tío en infancia, que os ibais a la playa y os metéis 6 en el asiento de atrás. No sé, por dar tu ejemplo. Esa mirada no te la va a quitar nadie. Entonces, pues tú puedes escribir una trama muy clásica con tu mirada, con tu forma de contar. Las historias están todas contadas y, de hecho, cada vez es más complicado y ya me centro, por ejemplo, en la novela negra, cada vez es más difícil y más complicado innovar. Y estamos en la obligación de hacerlo. Es muy cómodo, es muy cómodo ambientar una novela, por ejemplo, los años 80, 85, cuando no había teléfonos móviles, cuando solamente había un teléfono por bloque, a lo mejor el del vecino rico, que era el que tenía televisor y teléfono, y no había esos medios de detección de huellas y de pistas como los que hay ahora, ni la balística estaba tan avanzada. Es muy cómodo, pero estamos a día de hoy. Tú puedes hacerlo, evidentemente, estás en tu derecho. Pero el desafío es hacerlo hoy. Agatha Christie, sin ir más lejos. Agatha Christie en su tiempo se convirtió en una experta en formas de matar exóticas, en veneno de países lejanos. Eso fue muy innovador. Ella cogió y le pegó una patada, pegó un puñetazo a la mesa y se diferenció de todos los demás porque ella conocía formas de matar que nadie más conocía. A grandes rasgos es lo que tenemos que hacer ahora. Cada vez es más complicado, cada vez es más difícil que un crimen quede impune. Entonces, ¿cuál es el trabajo del escritor de novela negra? Crear un crimen tan bien perfilado, tan bien hecho, tan bien construido,
que exista la posibilidad de que el criminal quede impune. Sí. Una vez que lo tienes, tienes que buscar una forma honesta y real de que eso se resuelva. Porque si no es honesta y no es real, apague y vámonos, no te puedes sacar un conejo de la chistera. Entonces, bueno, ese es el desafío, por eso estamos en esto, por eso estamos escribiendo. Al final sí que es verdad que luego la realidad muchas veces nos pone en nuestro sitio. Por ejemplo, dicen, bebe agua, tengo la boca seca. Hay una máxima que te dicen, incluso policías te dicen, que si vas a cometer un crimen o si vas a hacer algo, dejes el teléfono en casa. Porque el móvil es muy chivato. Automáticamente sabe colocar tu posición, sabe dónde has estado, sabe dónde estás. Cualquier cosa que hagas en la red, deja una huella, deja una pista que es rastreable, que te pueden pillar. Entonces, bueno, hasta los malos saben ya todo eso, ¿no? Y los escritores tenemos mucho cuidado. Pero mira, de repente sale la noticia la semana pasada de que hay un tipo en Bilbao que, utilizando la red social Tinder, ha matado ya a 4 tíos. Ajá. Sí, sí, sí. Queda con ellos, se cita y los mata. Y yo pienso, yo en una novela pongo un tío que ha matado a uno y automáticamente revisa la red social, ve con quién ha hablado, se en el cerco y lo captura. Este tipo es muy maníaco. Había matado a 4 ya, a 4, y se entregó a la policía. O sea, ni siquiera pudieron localizarlo, tuvo que entregarse él. Entonces, la realidad muchas veces nos pone en nuestro sitio, pero nuestro trabajo es crear ficción. Si yo en una novela digo que ha matado un montón de veces, que no se le ha ocurrido a los policías rastrear las redes sociales y que al final el tío se entrega, pues de alguna manera estaría defraudando a los lectores que esperan una investigación y esperan una resolución de otra manera. Y como te digo, bueno, al final la innovación es fundamental, pero la principal innovación es tu voz. Tú tienes una voz que no la tiene nadie más, es única, es tuya y de nadie más. Entonces, tenemos que confiar en lo que hacemos y creer que bueno, que tenemos algo que contar y tenemos una forma de contar que no la tiene nadie más. Sí. Oye, otra cosita y ya te dejo que te estamos ya. Mira, una pregunta por curiosidad. Cuando hablabas de por crear un personaje, porque siempre es verdad que siempre el crear personajes guapos y bueno, todo esto que decías. El personaje Morgado que le ha sustituido una mujer en la película es una mujer guapa. Yo la quiero mucho, pero no es especialmente hermosa. Es una policía veterana. Es que ni siquiera me he parado a pensar si es guapa o fea. Es veterana. Es una mujer alta, porque antes había altura en la policía. Ahora ya cada vez se baja más porque cada vez, bueno. Entonces, pues, es alta, echa para adelante, es deslenguada. Entonces, todo eso. Tiene una cara de policía veterano que lleva 40 años y lo único que quiere es que llegue su sueldo a final de mes y que le den por culo a la justicia y a los problemas de los demás. Entonces, pues, esa es Morgado. Yo creo que tiene una dimensión diferente que si hubiera sido hombre. Vale, o sea que si te llegan a poner a una... No pegaba para nada que fuese guapa, ¿no? Como para no pegaba. No hubiera sido... No hay necesidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Estupendo. Bueno, compi, se nos acaba el tiempo, son las 53. Si alguien tiene alguna cuestión muy rapidita, alguna duda que se quede en el tintero, a mí me gustaría simplemente preguntarle a Benito qué consejo recomienda a los compañeros para que, bueno, pues para facilitar un poco su carrera, etcétera, algún consejo que él tenga desde el punto de vista técnico, etcétera, para crear una historia tan bien construida, tan bien hecha, que tenga una aceptación tan global, ¿no? Bueno, yo consejos no creo que esté capacitado para dar consejos a nadie, sí que puedo dar algunos apuntes de bueno, lo que me han dado a mí. El principal es que leáis mucho, y que leáis cosas de calidad. Alguien dice, hay que leer hasta las cosas malas para saber qué es lo que no hay que hacer. Yo pienso que hay que leer solamente cosas buenas. Yo me leo una buena novela de Javier Marías, una buena novela de Dashiell Hammett, y eso cuando me siento a escribir lo noto ese bagaje que me dan las buenas lecturas, ¿no? Y luego hay una máxima que es fundamental. Este es un oficio muy desagradecido, en el que las alegrías se pueden contar con las manos de los dedos de la mano, perdón, y es muy duro, es muy complicado, así que por encima de todo, que disfrutéis. Hay que disfrutar escribiendo. Si no disfrutas escribiendo, como si yo no disfrutara escribiendo como disfruto, os aseguro que hace años que lo hubiera dejado y me hubiera dedicado a cualquier otra cosa. He tenido muchos trabajos en mi vida y solamente escribiendo siento que hago lo que tengo que hacer, que es mi lugar en el mundo.
me divierto muchísimo y si no me divirtiera, os aseguro que ni está tan bien pagado, ni hay tantísimas satisfacciones como parece. Cuando tenemos una reunión, por ejemplo, con lectores, esto que estamos haciendo, es bonito tener este feedback, hablar con vosotros o ir a la feria del libro y firmar libros. Eso es una mínima parte del trabajo de un escritor. La inmensa mayoría del tiempo estoy en este sitio que ves aquí, sentado, solo, escribiendo, como un becerro, escribiendo o tomando notas o leyendo. Y es un trabajo que requiere muchas horas de soledad, muchas horas de soledad, en un país en el que cada vez se lee menos, con lo cual esto va siempre cuesta abajo y parece que va siempre con el viento en contra, ¿no? Entonces, principalmente que os divirtáis porque si no os divertís no tiene sentido dedicarse a esto. Estupendo. Bueno, pues solo resta despedirnos. Mil gracias por tu Nada, apoyo. gracias a vosotros. Y bueno, pues nada, seguimos entonces. Muchísimas gracias. Hasta la otra. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a vosotros. Encantado de saludaros. Igualmente. Gracias. Nos vemos prontito. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós.